Existe una tensión permanente en la política exterior de Estados Unidos entre su deseo de influir sobre el mundo y el impulso casi instintivo de una nación de retirarse y encerrarse en sí misma. Hoy tengo en mi estudio aquí en Washington a una persona de la cual probablemente usted no había oído hablar antes, pero es un respetadísimo experto en política internacional de los Estados Unidos. Se llama Steven Sestanovich. Fue embajador ante los estados de la antigua Unión Soviética entre 1997 y el 2001. Tuvo que interactuar de manera constante y negociar constantemente con los principales líderes de esos países, incluyendo a Vladimir Putin, así como a presidentes y jefes de estados de Europa, de Asia y de muchas partes. Hoy en día es catedrático de la Universidad de Columbia e investigador titular sobre temas rusos y euroasiáticos del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Acaba de publicar un libro que está dando mucho que hablar. Se trata de una original explicación de los vaivenes de la política exterior de los Estados Unidos. Lo ha llamado maximalist, o en español maximalista. Sestanovich investigó la historia de las relaciones internacionales de su país desde el gobierno de Truman hasta el de Obama y encontró una serie de patrones que se repetían, grandes lecciones. Es un tema fascinante sobre el cual vamos a conversar a continuación. Miren, quiero que oiga estas dos frases de dos presidentes de Estados Unidos muy diferentes. Mire esto. Estados Unidos no puede ni va a hacer todos los planes, diseñar todos los programas, tomar todas las decisiones y encargarse de la defensa de los países libres del mundo. Estados Unidos es un peso, no todo el peso en la balanza. Los estadounidenses quieren a alguien que crea que puede rehacer el mundo, un líder que pueda desatar su gran fuerza y remover los obstáculos que el gobierno ha puesto en su camino. Yo quiero hacer eso, más que nada en el mundo. Evidentemente son dos visiones completamente diferentes de cuál debe ser el rol de los Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo debemos interpretar esta gran contradicción entre dos presidentes? Bueno, entre estos dos mensajes está la década de los 70. Richard Nixon llegó a la presidencia con la promesa de acabar con la guerra de Vietnam y reducir el alcance de la política exterior. Ronald Reagan, después de una década de resultados insatisfactorios, prometió lo contrario, expandir la efectividad de la política exterior. En su libro, Maximalismo, usted dice que los Estados Unidos tienden a tener dos tipos de presidentes, que hay dos categorías de presidentes. Explíquenos cuáles son. First there's the maximalist. Primero están los maximalistas. Un presidente maximalista responde a un nuevo reto con recursos, nuevos compromisos, nueva energía, nuevas ideas y una determinación para resolver los problemas rápidamente. Pero luego se mete en problemas. ¿Cómo es eso? Overcommitment, often with prometiendo más de la cuenta, con frecuencia a causa de operaciones militares estancadas o que fracasan, y con un desencanto en el público estadounidense que desea jugar un papel menos central en el mundo. Y en el libro usted argumenta que los Estados Unidos alterna entre presidentes que son maximalistas, que son ambiciosos en cuanto al rol de los Estados Unidos en el mundo, y que esos son reemplazados por presidentes que usted los llama en retirada. Los estadounidenses eligen a un presidente para enfrentar el problema, para que haya menos excesos y crear políticas menos ambiciosas, para que los aliados hagan más, para cortar los gastos militares y desarrollar un lugar más modesto para los Estados Unidos en el mundo. ¿Qué ejemplos hay de presidentes maximalistas? John Kennedy. ¿Por qué John Kennedy? John Kennedy llegó a la presidencia prometiendo mejorar el país. Aprovechó la decepción popular con el presidente Eisenhower y apeló al deseo de los estadounidenses de crear un mundo más justo, pero también de tener un mayor liderazgo en el mundo. Y George Bush, hijo, también. George W. Bush y Ronald Reagan fueron otros dos presidentes maximalistas que llegaron a ser presidentes y vieron que había grandes problemas que requerían una solución de parte de Estados Unidos. ¿Y cuáles son los ejemplos que usted denomina presidentes en retirada? Eisenhower al final de la guerra de Corea, Nixon al final de la guerra de Vietnam. El presidente Obama es un presidente en retirada, llegando después de Bush con las guerras de Irak y Afganistán y una crisis económica internacional, teniendo que resolver todos estos problemas.
¿Cómo interpreta usted lo que está sucediendo ahora con estas intenciones que tiene Putin de expandir el rol que tiene Rusia en sus áreas adyacentes? El presidente Putin llegó a liderar Rusia como una especie de tecnócrata insípido, pero ha tratado de legitimizarse como un personaje colorido, un unificador nacional, una figura heroica que puede sacar a Rusia de sus problemas, y ha tenido mucho éxito en ese sentido. Él antes era un modernizador, es difícil recordarlo, pero él antes era incluso pro-occidente, pero ya no. Él ahora es la encarnación del espíritu ruso, del nacionalismo ruso y el reivindicador de la grandeza rusa. ¿Usted cree que esa imagen que hubo un tiempo en el cual Rusia y Estados Unidos podían actuar conjuntamente y trabajar juntos para darle mayor estabilidad al mundo y para beneficiarse mutuamente, usted cree que eso ya no es posible, que van a ser rivales? A largo plazo tendrán un gran potencial, pero a corto plazo la gente en Washington está hablando de una nueva guerra fría. ¿Y usted comparte esa perspectiva? Creo que llamarlo nueva guerra fría es engañoso, porque la guerra fría fue muy peligrosa y muy global. La Rusia de Putin no es tan fuerte como lo fue la Unión Soviética, y Putin no está tan comprometido ideológicamente como los soviéticos. Steve Sestanovich es el autor de este libro, Maximalismo, acerca de la política internacional de Estados Unidos y su rol en el mundo. El señor Sestanovich no solo es uno de los analistas más respetados en Washington, pero también tiene una amplia experiencia, ya que ha trabajado en los más importantes, más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Sestanovich. Un gran placer. Puede volver a ver esta entrevista con Steven Sestanovich en efectonaim.com. Por favor, coméntela y comparta con nosotros sus impresiones en Twitter, mencionando @efectonaim o mi cuenta personal, @moisesnaim. Mucho de lo que hemos visto hasta ahora en el programa de hoy podría confirmar lo que muchos piensan, que Estados Unidos está en caída, que está muy mal. Sin embargo, al regreso veremos que hay siempre varias caras de una historia. Les voy a hablar de 4 revoluciones que están pasando ahora y que pueden cambiar la forma como vemos a la superpotencia mundial. No se vayan.